7 principios estoicos para encontrar paz interior en tiempos de crisis. Durante el gobierno de Julio César, en la Roma antigua, vivía un hombre llamado Aulus, conocido entre sus amigos y familiares por su serenidad inquebrantable, incluso en los momentos más turbulentos. Aulus había sido discípulo de uno de los más sabios estoicos de su tiempo, un hombre que le enseñó a vivir conforme a los principios de la filosofía estoica, los cuales Aulus llegó a internalizar profundamente. Una tarde, Roma fue sacudida por una noticia que nadie esperaba: un ejército bárbaro había invadido las tierras al norte de la ciudad y se acercaba rápidamente. El miedo comenzó a extenderse como un fuego en toda la ciudad, y las calles, que normalmente eran bulliciosas y llenas de vida, se tornaron en un mar de caos y ansiedad. Todos temían lo peor: la pérdida de la ciudad, la muerte y el colapso del orden que había mantenido Roma poderosa durante siglos. Aulus, al escuchar los rumores y ver la creciente alarma entre los ciudadanos, se dirigió a su casa con calma, sin dejar que la preocupación nublara su juicio. Había aprendido de su maestro que, en tiempos de crisis, la primera regla era mantener la mente serena. Al llegar a su hogar, se sentó en su patio, respiró profundamente y comenzó a reflexionar sobre los principios que le habían sido enseñados. Recordó las palabras de su maestro. 1. Acepta lo que no puedes controlar. El primer principio que Aulus recordó fue que no debía dejarse llevar por el miedo a lo desconocido. No podía controlar el avance del ejército enemigo ni el destino de la ciudad, pero sí podía controlar su actitud hacia la situación. La guerra era una parte del orden del mundo, y no valía la pena perder la calma por algo que no dependía de él. 2. Domina tus emociones. Aulus sabía que el miedo y la ira son respuestas naturales ante una amenaza, pero también comprendió que permitir que esas emociones dominaran su mente solo lo llevaría a la desesperación. En lugar de dejarse arrastrar por el pánico que se cernía sobre Roma, eligió cultivar la calma y la claridad mental. 3. Enfócate en el presente. No podía cambiar lo que había sucedido ni predecir con certeza el futuro, pero podía vivir el momento presente. En lugar de perderse en pensamientos sobre lo que podría ocurrir, Aulus decidió actuar con razón y disciplina. Se concentró en resolver lo que estuviera a su alcance, día a día. 4. Practica la virtud en todo momento. Aulus comprendió que la verdadera fortaleza no solo se muestra en la guerra, sino en las acciones cotidianas. La virtud, la justicia y el honor debían ser sus guías, no solo en tiempos de paz, sino también en tiempos de caos. Se comprometió a seguir haciendo lo correcto, sin importar la presión externa. 5. La adversidad es una oportunidad para crecer. En lugar de ver la crisis como una amenaza, Aulus adoptó la mentalidad de que la adversidad era una oportunidad para fortalecer su carácter. Sabía que, como los grandes hombres de Roma, solo en tiempos de dificultad se demuestra quién realmente somos. 6. No te aferres a lo material. A pesar de la posibilidad de perder su hogar y sus bienes, Aulus se recordó a sí mismo que lo material era transitorio. La verdadera riqueza radicaba en la paz interna y la sabiduría, no en las posesiones terrenales. Si todo lo perdía, aún podría mantener su dignidad. 7. Vive de acuerdo con la razón. Finalmente, Aulus sabía que debía guiarse por la razón y no por los impulsos. Aunque las emociones y los deseos de protegerse a sí mismo y a su familia eran naturales, debía actuar de acuerdo con la lógica, la prudencia y la sabiduría. Tomar decisiones racionales y no impulsivas era su mayor arma en la batalla contra el caos. A lo largo de los días siguientes, Aulus aplicó estos principios con determinación. Organizó a los ciudadanos para reforzar las murallas de la ciudad, ayudó a quienes más lo necesitaban y se aseguró de que su familia se mantuviera segura. Sin embargo, lo que realmente lo distinguió fue su capacidad para mantener la calma y la templanza, mientras otros se dejaban arrastrar por el miedo. Cuando el ejército bárbaro finalmente llegó a las puertas de Roma, los soldados romanos, inspirados por el ejemplo de Aulus y su serenidad,
lucharon con valentía. Aunque la batalla fue feroz, la ciudad resistió. Aulus, en su meditación diaria, comprendió que, al final, lo que realmente había mantenido a Roma intacta no era la fuerza militar, sino la fortaleza interna de sus ciudadanos. Con el tiempo, la crisis pasó y Roma salió victoriosa. Sin embargo, la verdadera victoria para Aulus fue el haber mantenido su paz interior, sin rendirse a los miedos ni a las pasiones. Había aplicado los principios estoicos en su vida, y esos principios no solo lo habían ayudado a sobrevivir, sino a crecer como persona. Fin. Este relato demuestra cómo los principios estoicos pueden ser una guía invaluable para mantener la calma y la paz interior en tiempos de crisis. Al enfocarnos en lo que podemos controlar y cultivar la virtud, podemos enfrentar cualquier adversidad con serenidad y sabiduría.